Bienven- Bienvenido, muy buenas tardes. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Bueno, le damos la bienvenida a Salvador Ávila. ¿Cómo estamos, Salvador? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Entró sale de Magdalena y entra un puma ¿de dónde es el puma, ¿De dónde eres puma? De Navojoa, una cosa así. Sale de Magdalena. No le ve la cara, pues, de Mayo. Y entra a Navojoa. Sí. Pues bien, estamos bien. Fíjate que bueno, me parece que hay una situación similar. Uh-huh. Encontré cierto paralelismo entre Bukele y Will Smith, aunque pareciera que no, pero... A ver, ¿cómo está eso? Hoy usted cruzó una De línea... entrada se oye muy exagerado, ¿eh? A ver, pero vamos a ver. Hoy usted cruzó una línea que no debió cruzar. Will Smith. Y en sus ataques viscerales atacó a mi esposa, mi compañera. Uh-huh. Atacó sin motivos y con otra falsedad al amor de mi vida. Esa mujer no solo es mi esposa, es mi complemento. Esto lo dice Nayib Bukele cuando era alcalde de San Salvador, a un empresario de los medios de comunicación. Bukele, como bien lo señalas... ¿A quién le dijo eso? Al dueño de un periódico. Ok. Porque había señalado que su esposa era aviadora en el gobierno de San Salvador. Entonces, Bukele, conocedor y manejador de las redes sociales, de una generación que entiende y maneja un lenguaje diferente, a través de Twitter, a través de las redes sociales, manda este tipo de comunicados que lo van haciendo popular, que lo van haciendo sumamente popular hasta llevarlo a la presidencia de El Salvador, ¿no? Sí. Quise leer este texto que se volvió muy famoso. Bukele se convirtió en un caballero andante con esta carta en defensa de su esposa, de su mujer, de su amor, como lo señala en reiteradas ocasiones. Y el paralelismo es con lo que señala Will Smith. Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca. Creo que hemos llegado aquí tratando de deconstruirnos. Sí. Hemos llegado aquí tratando de desaprender cosas para aprender cosas nuevas. Yo pensaba que las generaciones que venían detrás de nosotros serían más progresistas en su pensamiento. Pensaba que estas luchas de equidad, de igualdad, de diferentes colectivos por procurar igualdad de circunstancias en todos los terrenos, serían fuertemente apoyadas por generaciones más jóvenes. Lamentablemente veo que no es así. Lamentablemente, o simplemente lo veo sin lamentos o no lamentos, que esta carta de Bukele al empresario en El Salvador lo vuelve un hombre todavía más popular. Tanto hombres como mujeres ven con simpatía estas actitudes que apropian el ser de otra persona a Bukele mismo en esta cosificación de las parejas, de las personas, de los matrimonios. Y en el caso de Will Smith también me parece que es un tema que las generaciones, y siendo supuestamente Hollywood una procuración en imágenes, sentimientos y comunicaciones que ha ido intentando ser más inclusivo, más incluyente. De hecho, la gala del Oscar se van tematizando por una minoría, por otra minoría, a favor de unos derechos, a favor de otros derechos. Entonces me parece interesante estas dos personalidades y los respaldos de las comunidades más jóvenes que han tenido y las comunicaciones que estas comunidades más jóvenes han tenido y las reacciones que estas comunidades jóvenes han tenido en este sentido. Entonces, pero bueno, me regreso a Bukele, este joven alcalde que ha sido un hombre sumamente popular en el país, que está en este momento violando todas las garantías de personas que presuntamente son criminales, que presuntamente son miembros de las pandillas. Estas pandillas que surgen en Los Ángeles, estas pandillas que surgen... desde El Salvador, no son producto de la guerrilla, producto de la migración por la violencia del Salvador, Honduras y Guatemala, y en Los Ángeles, sorpresa, se encuentran a los mexicanos. Entonces, por estas luchas territoriales se empieza a formar y se empieza a fortalecer esta pandilla conocida como la Mara, la M13 o el Barrio 18,
o el barrio 18 Revolucionario o el barrio 18 Sur. Florencia 18, ¿quién es? De mexicanos. Debe de ser de mexicanos, porque mexicanos, las tres grandes pandillas que surgen en Los Ángeles son estas tres, la Mara Salvatrucha, la M13, la Barrio 18, que se divide en de salvadoreños, dices. Generalmente son salvadoreños, pero también se integran nicaragüenses y hondureños. Sí. Pero bueno, de repente Bill Clinton dice que hay que parar esto, la violencia va creciendo y entonces los regresa a sus países. Entonces esto convierte en un fenómeno transnacional, ¿no? Los convierte como una especie de gran pandilla que opera de manera continental a través de células de operación. Que lo utilizan cárteles de narcotráfico. Sí, también, de células de operación que se vuelven independientes unas entre otras. Por eso es una pandilla que es muy violenta, pero sin embargo todavía no ha logrado poderío como un gran cártel. O sea, porque se mantiene, hay cierta independencia en cada una de sus células regionalmente y se mueven con independencia, menos los códigos de acceso, de ingreso a la misma, que es con suma violencia, con violaciones colectivas para las mujeres, y la salida que no es posible salir, la única manera de salir es muerto, o dicen, no lo sé, pero he escuchado algunos comentarios que se vuelven de alguna iglesia en particular, y que son supervisados continuamente para que esta conversión y práctica de una iglesia en particular sea cierta, no sea para salir de la banda. Entonces, Bukele se señala que intentó negociar con con la Mara al principio de su gobierno y se logró bajar el índice de violencia en El Salvador. Pero al parecer estas conversaciones, estas negociaciones han fracasado, se incrementa la violencia en El Salvador y lo que estamos viendo es una respuesta que ya las vimos en el 2014, en el 2015 con presidentes anteriores, donde a este tipo de represión, violando las garantías individuales de personas, lo único que provocan es que la violencia se mantenga, se atриnchere y no se resuelva nada. Entonces me parece que nuevamente estamos viendo un escenario lamentable. Pero es un fenómeno muy, muy peculiar, ¿no? Y que llama mucho la atención, es porque, bueno, toda esta violencia ocurre en las calles, ¿no? del Salvador, no específicamente nada más de San Salvador, sino en El Salvador, en el país. Así es. No, pero hablo de la actualidad. Y luego, entonces, el presidente, así abiertamente, los amenaza y los exhibe públicamente y les dice, si ustedes siguen matando, creando esta violencia, habrá consecuencias. Me voy a cobrar con estos que están en la cárcel, con los ¿no? miles y los saca y los pone semidesnudos, los saca, los exhibe públicamente, los hacina. Entonces estamos tan distraídos. Sí, hay una violación impresionante de garantías individuales. Acuérdate que este señor también irrumpió el Congreso de su país con el ejército y luego se puso a rezar ahí, ¿recordarás? Bueno, él tiene un origen árabe, entonces seguramente tiene una religiosidad interesante. No, pero también lo grave es que irrumpa con el ejército, y también cierto grado de machismo, que es lo que he querido señalar en esta carta que lo volvió tan popular en este sentido. Entonces ahí hay una persona violenta, que incita a la violencia, que ataca la violencia con violencia, que comentan los periodistas en El Salvador, que negoció para poder tener unos años tranquilos en su gobierno y que ahora reacciona con más violencia a la violencia, que ya lo vimos en el 2014-2015, no va a solucionar nada. Ahora, me lo llevo de una manera intensa a Hollywood, porque este gran distractor, que tiene mucho sentido ideológico también, que tiene un profundo sentido y tiene muchas aristas con lo que pasó con Will Smith y Chris Rock, porque nos habla también de estas personalidades violentas que generan violencia y que son resultado de lo que ayer escuchaba con mucha atención a una líder feminista europea, líder de las feministas europeas, pero de afrodescendiente, que decía que estamos hablando del amor negro y que el amor negro es así. Y te estoy diciendo que es una feminista la que estaba señalando esto, esta defensa de la comunidad, porque en el discurso de Will Smith señala que es por amor, que lo hace por amor, que él se ha querido convertir en un río para llevar a su gente, habla de su gente, entonces estamos viendo cuando también entonces todo esto nos tiene muy distraídos más allá de la guerra, nos sacó de la guerra, nos sacó de este criminal violación de derechos humanos en El Salvador para meternos un poco en el tema del espectáculo, pero también tiene cierta profundidad. Mira, por ejemplo, Pablo Iglesias no se quedó callado y señala que no se puede... Vicepresidente de España. Y líder fundador de Podemos, ¿no? académico de la Complutense y líder del partido Podemos. Dice, no se puede normalizar que una ofensa
se resuelva a bofetones. El mensaje está cargado de ideología, o sea, la bofetada es un profundo mensaje ideológico, porque a muchos llegan a ser representados, muchos se ven en Will Smith frente al, señala Pablo Iglesias, frente al feminismo y a la diversidad. Esto es peligroso y lo señala como impresentable. Entonces se abre un profundo debate ideológico en muchas arenas que tienen que ver con lo cómico, hasta dónde es correcto hacer comedia, hasta dónde la comedia puede ser provocadora, en qué sentido puede ser provocador un término, cuando señalaba un comediante, uno de los más famosos en Europa, que la referencia era una referencia supuestamente afortunada, que se estaba comparando a la esposa de Will Smith con una de las mujeres más bellas, con un personaje sumamente atractivo, que es la Teniente O'Neill. Sin embargo, a lo que responde la feminista, que no es lo mismo sufrir alopecia, como tú y yo, por razones naturales, o haberse calvicie prematura, o haberse rapado por por un papel que provoca. Pero ¿no te parece, a ver, Salvador, que es un tormentón en un vaso de agua, que es una simplada, haya sido o no haya sido show, circo planeado? Por ejemplo, desde ahí hay mucha gente que y da una explicación de que fue un show eso, ¿no? Y tiene sus argumentos, ¿no? Hasta imágenes que ves ahí como que, bueno, hay otros, no fue un show, pero haya sido un show o no haya sido, yo creo que siempre acaba en lo mismo, que es el espectáculo, el hollywoodense muy, muy de lo gringo, es precisamente hacer un tormentón en un vaso de agua donde simplemente eso no retribuye nada, y el tema es que se hable, que se distraiga y que la gente se ocupe en una estupidez, como si le pegó una cachetada un Will Smith a Chris Rock. Por más celebridades que sean, actúan primitivamente, uno por pendejo, por pesado, por meterse con la esposa del otro, y el otro por actuar como hombre de las cavernas, a lo mejor un hombre de las cavernas ni así hubiera reaccionado, no lo sé, pero a mí me parece que te gana el instinto animal y reacciones así, y se hace todo y tenemos hablando, bueno, yo no, yo había visto, esto a mí la verdad me causa mucho reticencia entrar en estos. El domingo que entro a las redes, bueno, ¿qué chingo está pasando? Porque yo ni veo, ¿no? Digo, es muy respetable quien le guste esos programas, esas ceremonias. A mí la verdad se me hacen muy aburridas. Además el humor gringo no me parece tan padre, entonces no veo. Pero cuando vi ¿qué otra cosa? Sí me interesa a ver qué películas son las que están, para verlas, ¿no? Porque si se supone que los expertos dicen que son las películas, bueno, hay que atender la recomendación, pero ya ver la ceremonia, ¿no? Y respeto a quien le guste eso, pero veo en las redes sociales el domingo un escándalo, y de lo que se habla es de eso, y si se acaba y se sigue toda la semana hablándose de eso. Mira, hasta políticos. A mí me llama mucho la atención y me parece relevante, te voy a decir por qué. Porque encuentro un paralelismo en diferentes personajes y líderes mundiales que utilizan un lenguaje que, al parecer, los grandes colectivos feministas, los grandes grupos contemporáneos, las nuevas generaciones estaban caminando hacia un sentido de equidad, igualdad, un sentido de un lenguaje inclusivo. Me parecía sumamente interesante, y estos paralelismos que dan varios pasos hacia atrás se vuelven nuevamente muy populares, muy poderosos, y se vuelven a volverse imágenes que identifican nuevamente a generaciones jóvenes, cuando quizá suponíamos que tenían más información y podían ser más inclusivos, más tolerantes en todos los sentidos. Sin embargo, lo que sucede en El Salvador con este personaje que se vuelve sumamente popular. Eso, por ejemplo, eso sí se debería estar hablando de eso. Y sumamente atractivo, con un lenguaje tradicional machista, sí, de lo que llaman el patriarcado, que habla de su pareja como suya, de su propiedad, y la tiene que defender.
Entonces encuentro que hay cierto paralelismo con algo que es sumamente importante y que es el cine. Creo que lo hemos hablado aquí. El cine representa muchísimas cosas y nos va formando culturalmente. Cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos comunicamos, cómo pensamos. El cine tiene una gran influencia en el comportamiento humano. Cosas que antes no existían, existen porque el cine dijo que existieran. Creo que lo hemos platicado aquí. Los paparazzis no existirían si no existiera Paparazzo en la Dolce Vita con Marcello Mastroianni. Ese estilo de la Dolce Vita hollywoodense y tan atractivo en Monte Carlo no existiría si no se hubiera mostrado primero en cine. La forma de hablar de la gente del sur no existiría si no hubieran existido la película Los Olvidados, por ejemplo. Se van definiendo conductas y se van definiendo música, la gran Luis música Buñuel, ¿no? de Luis Buñuel, la gran música de nuestra época la va definiendo. Generaciones son marcadas por el cine y un gran símbolo de... Sí, pero el cine, no el show ese. Y un gran símbolo de muchas generaciones es Will Smith desde que se volvió pero tan famoso. Pero no lo hizo en una película, eso es lo que voy. Desde que se volvió tan famoso en El Príncipe del Rap. Le pegó un cachetadón. Si Chris Rock lo tiene, si se siente agraviado y siente que tiene que, no sé, denunciarlo, demandarlo, lo que sea, pues que lo haga. Si no, y ahí está, no pasa nada. Lo que sí está más cabrón y donde debería estar el foco del mundo entero es por ejemplo, eso que está pasando en El Salvador. Eso no sí está cabrón, ¿no? Está en el otro lado. El otro es un show, eso es un show. Ahora, a final de cuentas. Como siempre el mercado gana. Como siempre el mercado gana. Exactamente. Ahí está. Entonces, ahí es. Tú puedes prender Netflix y las películas que se volvieron tendencia son de Will Smith. Will Smith y Chris Rock, me imagino que viendo los shows de Chris Rock, ¿no? Los precios del show de Chris Rock han crecido en un 70%. Es a lo que las me refiero. Entradas y se están vendiendo. Eso es lo único que a final de cuentas es lo que resulta con todo este show, porque hablarán políticos, hablarán líderes, lo que quieras, activistas, artistas, deportistas, el que quieras. Y aquí estamos nosotros hablando de esa. Yo no te estoy diciendo que yo me siento como un güey aquí hablando para mí me parece una tontería, pero a final de cuentas lo que resulta es el jugoso negocio, porque como te dije, se expresen o no se expresen y de una manera guay que se escucha muy profunda de muchos líderes en el mundo sobre esa pinche bofetada y que de ahí hagan toda una teoría y una profundización de la violencia y todo eso, ahí va a quedar, hombre. Eso no, ni porque un niño vea que bofeteó al otro va a agarrar un arma y va a ir a mano. No es cierto. O sea, no es así, pues. A final de cuentas, todo es y mientras más se siga hablando de eso, el negocio va a crecer más, y al final de cuentas, cosas tan graves que menciono El Salvador porque es lo que estamos tocando ahorita, hay muchísimas más. Ese tipo de cosas, pues simplemente Pablo Iglesias no sé si haya dicho algo o si Pablo activista diga algo Pablo sobre Iglesias ha realizado varios programas ya sobre el tema, porque yo coincido con él. Sí, a mí me gusta mucho la profundidad de Pablo Iglesias. Se abren varios escenarios que vale la pena dialogar. Primero, evidentemente, el feminismo, pero estamos hablando de un feminismo de hombres y mujeres afrodescendientes, de mujeres afrodescendientes, no un feminismo tradicional de mujeres blancas. Entonces es un feminismo que hasta hace poco no conocíamos y que gracias a esta conversación estamos conociendo. Estamos hablando también de los límites de la comedia, de los límites de las bromas, de los límites de los espectáculos, que también es algo que vale la pena conversar. Estamos hablando de la violencia en un esquema patriarcal que al parecer intentábamos cambiar, modificar en ese sentido. Estamos hablando de cómo en su momento el Super Bowl cambió o modificó algunos estándares en su producción, también a los productores de la ceremonia del Oscar se le pudo haber ido de las manos y esto pudiera ser que cambie. Estamos hablando de muchísimas cosas en un mismo escenario que vale la pena conversar. Estamos hablando de hasta dónde las bromas son correctas o no. Estamos hablando, por ejemplo, de Charlie Hebdo. Las bromas
con sentido religioso. ¿Hasta dónde? Y estas bromas con sentido religioso de Charlie Hebdo han provocado 2 actos terroristas con graves consecuencias en París. Sí, entonces, estamos hablando de muchos escenarios que nos da un solo hecho, un hecho que vale la pena hablar, discutir, para poder generar pensamiento, conversación y reflexiones en este sentido. En 2 personajes icónicos de nuestro tiempo, 2 líderes en un sentido o en otro, que son a su manera y en diferentes escenarios populares, pero tienen comportamientos tradicionales patriarcales. Bien, pues defenderé tu derecho de que estés para la chingada, pero nunca... No, no es cierto. ¿Cómo es el dicho ese? No estoy de acuerdo contigo, pero moriré por defender el derecho que tienes a expresarlo. Fue, algo así, ¿no? Diderot. No, Diderot no, fue... No, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero estaría dispuesto a dar la vida por defender el derecho que tienes a decirlo. Sí, así es. Bueno, Luis Salcido dice, qué triste ver Pan y Circo del Toño, igual que la Célida cuando paseó en una de las patrullas para promocionarse. En una moto, creo, ¿no? Sí, Alejandro Esquer Medina dice, el que se siente mal por su calvicie, yo creo que por esto que dijiste de la alopecia, no es consciente de su posición histórica. Los calvos son una raza más evolucionada. No, esto está muy, muy nazi, ¿no? Son una raza más evolucionada. Recordemos que antes el ser humano estaba cubierto de pelo y fuimos perdiendo. Y que no contaba con medios para protegerse de las inclemencias climáticas. Conforme hemos evolucionado, hemos perdido ese pelo. Entonces, al perder ese pelo sobre la cabeza, se está un paso adelante en la evolución. Entonces fue puro show. Bueno, Araceli García dice, qué estrés que no se dejen hablar entre ustedes. Qué exagerada, a lo mejor en 2, 3 cruces nos interrumpimos ahí, pero no, hombre, pues se ve que no he escuchado la mesa los miércoles, ¿no, Puma? Aquí cómo se arrebata la palabra. Es bueno, Salvador, pues muchas gracias, excelente, como siempre. El tema a mí, la verdad, no soy fan de estar hablando de eso, yo, como te decía, pero yo jamás, a mí lo que me propongo aquí, yo jamás voy a decir, este tema, no soy, creo que el periodista no es quien se debe de volver el juez, el sentenciador o pontificador de lo que se debe hablar, y quién sí hablar y quién no, a quién le cota, pues no, por eso adelante aquí todos los temas, pero bueno, como siempre, es un agasajo el escuchar cómo lo desarrollas, ¿no? Y además sí que se presta acá el debate, ¿no? A toda madre. Se presta el debate, la reflexión, el pensamiento, la discusión, y de eso se trata, de hablar de los temas para poder construir. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos jueves, ¿no? Hasta la próxima. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Ya está listo el abogado Juan José Duarte, que nos viene a hablar sobre algunas estrategias que se podrían implementar en los servicios registrales y catastrales y todo esto para que no esté sucediendo lo que sucede con estas actividades de los cárteles inmobiliarios, donde hay notarios inmiscuidos, funcionarios públicos, corredores de bienes y raíces, bueno, una serie ahí de léperos que hay y que simplemente no pasa nada. Pero bueno, ahorita Juan José Duarte nos va a estar hablando sobre eso. Hizo unas muy interesantes solicitudes de transparencia y nos trae muy buenos datos. Bueno, regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas ni alopecia, calvicie pura. Regresamos en 3 minutos, no le cambie.